¿Creen que un presidente revolucionario puede terminar siendo aliado de un narcotraficante? En abril de 2025, el nombre de Daniel Ortega, el primer mandatario de Nicaragua, volvió a ocupar los titulares cuando se rumoreó que ofrecería asilo político a Ricardo Martinelli, el expresidente de Panamá, condenado por lavado de dinero. Aunque la operación nunca se concretó, el episodio trajo a la memoria colectiva una historia aún más polémica. Cuando Ortega, el líder del Frente Sandinista, brindó refugio al mismísimo Pablo Escobar, el hombre que transformó al cartel de Medellín en el imperio de la cocaína. Esta es la historia de un dirigente de izquierda que llegó al poder prometiendo libertad y trabajo, y de un narcotraficante que en la década del 80 buscó resguardo mientras libraba una guerra abierta contra el Estado colombiano. Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Adriana Chilito, gracias por estar aquí y conocer parte importante de lo que sucede en Colombia, en este caso Centroamérica y también el mundo. Si les gusta este contenido, se pueden suscribir a mi canal y activar la campanita de notificaciones. De esta manera YouTube les va a avisar cuando suba un nuevo video. También me pueden seguir en mis redes sociales. Me encuentran en Instagram, Facebook, X y TikTok como @lachilito. Comenzamos. Biografía de Daniel Ortega. Seguramente alguna vez han escuchado hablar de la vida de Pablo Escobar, incluso en este mismo canal le dedicamos un video completo. Sin embargo, la biografía del presidente de Nicaragua no es tan conocida. Daniel Ortega nació el 11 de noviembre de 1945 en La Libertad, departamento de Chontales, en Nicaragua. Llegó al seno de una familia de clase media, caracterizada por su oposición al régimen de la familia Somoza García, también conocida como dinastía somocista. Este era un gobierno dictatorial llevado adelante por los Somoza García, una familia nicaragüense de origen español que estuvo en el poder durante 40 años, entre 1937 y 1979. En 1963, Ortega ingresó a la Universidad Centroamericana en Managua con el deseo de algún día ser abogado. Pero en ese mismo periodo comenzó a interesarse por los preceptos políticos del Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN, un movimiento político revolucionario fundado en 1961 que operaba en la clandestinidad y se oponía frontalmente a la dictadura de la familia Somoza. Finalmente, la fascinación por aquellas ideas de cambio fue tal que tras pocos meses de estudio abandonó el derecho y se unió a aquel movimiento revolucionario. Junto con sus hermanos Humberto y Camilo, Daniel formó parte de la guerrilla urbana del Frente Sandinista de Liberación Nacional, lo que significa que participaba en acciones armadas dentro de la ciudad, como asaltos, sabotajes, atentados y secuestros. Su principal acción armada fue en el año 1967, cuando asaltó una sucursal del Bank of America, blandiendo una ametralladora. Pero el operativo no salió como lo esperaban. Fue acusado de robo con intimidación y condenado a prisión. Ortega pasó 7 años en la cárcel, pero fue liberado antes de tiempo, en un intercambio por un comando armado del gobierno de Somoza, quienes habían sido tomados como rehenes por un comando armado un tiempo antes. Tras salir de la cárcel en 1974, el régimen de la familia Somoza seguía gobernando Nicaragua, por lo que Ortega tuvo que exiliarse. Fue a Cuba, donde recibió entrenamiento político y militar, y también pasó un tiempo en Costa Rica, que en ese momento albergaba a muchos exiliados políticos nicaragüenses. En aquella época retomó contacto con Rosario Murillo, una poetisa y política que había conocido en su militancia en el FSLN. Se enamoraron y formaron una familia con 6 hijos. Tuvieron 3 hijos biológicos en común y Ortega crió como propios a otros 3 niños que Murillo había tenido con una pareja anterior.
No se sabe con precisión cuándo, pero se estima que en 1975 regresó clandestinamente a Nicaragua para unirse nuevamente al FSLN. Para ese entonces, el Frente Sandinista de Liberación Nacional ya no era solo un movimiento marginal de algunos pocos, sino que se encontraba fortalecido por el apoyo internacional, especialmente de Cuba, y por el creciente descontento social ante la dictadura somocista. Durante esos años, Ortega se convirtió en uno de los líderes más visibles del movimiento y participó en la organización de acciones armadas, alianzas estratégicas y estructuras de poder paralelas. Mientras el poder del FSLN aumentaba, la única respuesta de Anastasio Somoza fue la represión cada vez más brutal, lo que aceleró el descrédito internacional del gobierno y amplificó el apoyo popular a la causa sandinista. Entre 1978 y 1979, la revolución llegó para quedarse. El Frente Sandinista organizó una insurrección nacional, coordinó ataques armados simultáneos en varias ciudades, tomó cuarteles y contó con el apoyo de la población civil que eligió resistir junto a los guerrilleros. En paralelo, Estados Unidos, que era un tradicional aliado de Somoza, le quitó el apoyo y el aislamiento diplomático se profundizó. Finalmente, en julio de 1979, Somoza huyó de Nicaragua y 2 días después, los combatientes sandinistas tomaron el poder. El Frente Sandinista formó una junta de gobierno de reconstrucción nacional y Daniel Ortega, con tan solo 33 años, tomó el rol de coordinador. Algunos años después se llamó a elecciones y en 1985 Ortega se convirtió en el presidente de Nicaragua. Fue por aquellos tiempos que comenzó su vínculo con nadie más ni nadie menos que Pablo Escobar Gaviria. Cuando Colombia acorraló a Pablo Escobar. Mientras que Nicaragua estaba en la transición de pasar del régimen somocista al control del país en manos de los revolucionarios, Colombia vivía sus propias crisis. La década del 80 fue un tiempo duro para los narcotraficantes, quienes se encontraban acorralados por la Ley 27 de 1980. Este era un tratado de extradición entre Colombia y Estados Unidos que establecía que los ciudadanos colombianos podían ser entregados a la justicia norteamericana para ser juzgados por delitos relacionados con el narcotráfico. Esta medida representó una amenaza directa para los grandes capos del narcotráfico, como Pablo Escobar, quienes iniciaron una campaña violenta y sistemática para evitar la extradición. A través del lema "Preferimos una tumba en Colombia que una celda en Estados Unidos", los carteles dejaron en claro que no permitirían ser juzgados fuera del país. Lo que siguió fue una escalada de violencia, asesinatos de jueces, fiscales y policías, atentados con coche bomba y una creciente desestabilización institucional. Durante este tiempo, uno de los atentados que más marcó la historia de Colombia fue el asesinato del ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, ocurrido el 30 de abril de 1984. Lara Bonilla había liderado una ofensiva política y judicial contra los carteles, especialmente contra el de Medellín. Y no solo eso, sino que acusó directamente a Escobar de tener vínculos con el narcotráfico, cuando el capo era representante suplente de la Cámara de Antioquia. Lara hizo público su prontuario y logró que lo expulsaran del Congreso, arruinando su intento por legitimarse como político. Que renuncie porque yo estoy dispuesto a presentarme personalmente en el Congreso de la República y a enfrentarme con él para que demuestre las acusaciones que ha hecho contra mi persona. Escobar interpretó esa embestida como una amenaza personal y ordenó su asesinato. A partir de entonces, la guerra entre el narcotráfico y el Estado colombiano se intensificó sin vuelta atrás. El Estado se propuso dar con su captura vivo o muerto, y esto modificó por completo la vida de Escobar, quien tuvo que empezar a vivir en la clandestinidad. Fue en aquel momento que la figura de Daniel Ortega se encontró con la del capo del cartel de Medellín. Pablo Escobar en Nicaragua. Luego de ordenar el asesinato de Lara Bonilla, Escobar no podía permanecer en Colombia, y menos con la certeza de que una posible detención lo llevaría irremediablemente a Estados Unidos. Junto a otros capos del cartel de Medellín, se trasladó a Panamá con la intención de montar su imperio del narcotráfico.
en territorio panameño, recibió la protección del general de facto Manuel Antonio Noriega, quien incluso le habría gestionado una cédula con el alias de Pedro Pablo Cabrera Caballero para que pudiera moverse con mayor libertad. Sin embargo, Noriega era un personaje de dobles lealtades. Supuestamente cooperaba con la CIA al mismo tiempo que lo hacía con los narcos, y Escobar presintió que aquel refugio se convertiría en una trampa. Temiendo una traición de Noriega y un acuerdo con la potencia norteamericana, decidió abandonar Panamá y buscar asilo en Nicaragua. Según varios testimonios, entre los que están el de Juan Pablo, el hijo de Pablo Escobar, y Carlos Leder, otro de los capos del cartel de Medellín, entre junio y julio de 1984, Escobar, su familia y sus principales sicarios se instalaron en Nicaragua con la ayuda y aprobación de Daniel Ortega. Recordemos que en esta época, Ortega era coordinador de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional y estaba a algunos meses de convertirse en presidente de Nicaragua. No era un simple funcionario del gobierno, sino la figura más importante del Frente Sandinista de Liberación Nacional. En 2014, Juan Pablo Escobar publicó Pablo Escobar, mi padre. En el libro reveló detalles de la estadía de la familia del narcotraficante en Nicaragua. Afirmó que a pesar de que estaban bien económicamente, el dinero no les servía para mucho por la crítica situación política que atravesaba Nicaragua. En este punto es importante mencionar que los historiadores toman dos posturas ante el conflicto. Algunos sostienen que Nicaragua atravesaba una guerra civil entre grupos contrarrevolucionarios, los Contras, y militantes del Frente Sandinista, es decir, entre antiguos miembros de la Guardia Nacional Somocista y el Frente Sandinista de Liberación Nacional, que estaba a cargo del gobierno. Otros, en cambio, lo llaman conflicto armado interno, sosteniendo que los Contras fueron promovidos desde el exterior, financiados y organizados por la CIA y el gobierno de Estados Unidos. Más allá de los diferentes puntos de vista, lo cierto es que la situación de Nicaragua era crítica, y según el hijo de Pablo Escobar, el día a día se hacía insoportable en Managua, la capital del país. La ciudad se encontraba destrozada, los negocios permanecían cerrados, había tiroteos frecuentes y era difícil conseguir alimentos y medicinas. Pese a estas dificultades, la hermana del capo también dio su testimonio de aquella época y contó que toda la familia Escobar se hospedó en Nicaragua en una propiedad de lujo, con protección especial de los sandinistas. Según sus palabras, era una mansión hermosa. Pero los capos del cartel de Medellín no fueron a Nicaragua solo por protección y refugio, sino que tenían sus propios planes. Montar allí una nueva ruta del narcotráfico junto a funcionarios sandinistas. Según contó Juan Pablo, su padre y dos militares nicaragüenses viajaban a diferentes lugares del país a explorar nuevos territorios para el tráfico de cocaína. Además, precisó que estos recorridos se hacían con helicópteros del Ejército Nacional. Otro testimonio que refuerza esta teoría es el de Carlos Leder, el otro cabecilla del cartel de Medellín. Tras pasar varios años cumpliendo condena en Estados Unidos, quedó en libertad en 2020 y decidió contar su historia. En 2024 publicó Vida y muerte del cartel de Medellín, un libro donde, entre otras cosas, cuenta su paso por Nicaragua junto a su socio Pablo Escobar. Allí narra que en su primera visita lo recibió un funcionario de alto nivel del Ministerio del Interior de Nicaragua, Federico Vaughan, quien fue desde entonces su anfitrión. Se le asignó como hogar una amplia casa de protocolo diplomático, a la cual lo único que llevó fue su fusil G3 y demás armamento personal, un morral cargado con dólares y una radio que usaba para monitorear las emisoras de Colombia. Con Federico Vaughan también hacía los acuerdos por el tráfico de drogas. Según su relato, Vaughan era muy claro al transmitir que el régimen sandinista estaba dispuesto a permitirle al cartel de Medellín la utilización de pistas de aterrizaje del gobierno para transportar cocaína hacia México. Sin embargo, remarcó que previo a cerrar cualquier trato, todo debía estar aprobado por Daniel Ortega. La pregunta que surge es inevitable. ¿Por qué Daniel Ortega y el Frente Sandinista permitieron que Pablo Escobar y el cartel de Medellín operaran en Nicaragua? La respuesta está ligada al contexto político y económico del país en aquellos años. Previo a la llegada del Frente Sandinista, el país había pasado por 40 años de dictadura y solo durante 1979, el último año de los Somoza en el poder,
el PIB nicaragüense se había reducido más de un 25%. Luego vino el conflicto armado interno o guerra civil que consumía buena parte de los recursos del Estado. A lo anterior se sumaba la política internacional marcada por la hostilidad de Estados Unidos hacia el gobierno sandinista. Desde 1981, la administración Reagan había cortado toda ayuda económica a Nicaragua y en 1984 la CIA llegó a minar los puertos nicaragüenses para obstaculizar su comercio exterior. Esta presión, sumada al deterioro económico interno, dejaba al país en una situación desesperante: escasez de alimentos, déficit fiscal, inflación descontrolada y una infraestructura destruida por los bombardeos y ataques. Fue por eso que el dinero del narcotráfico era visto, quizá por Daniel Ortega y otros miembros del gobierno sandinista, como una vía rápida de financiamiento. Para el cartel de Medellín, Nicaragua era un punto estratégico para sus rutas hacia México y Estados Unidos, y para Ortega y sus hombres, la fortuna de los narcos se convirtió en una tentación demasiado fuerte en medio de la crisis. Lo paradójico era el contraste. Mientras gran parte de la población nicaragüense sufría hambre, miedo y pobreza extrema, Pablo Escobar y su círculo más cercano se movían en helicópteros oficiales, organizaban fiestas en mansiones custodiadas por militares y extendían su imperio de cocaína. Se movían con total libertad, con el visto bueno de un gobierno que había tomado el poder con un discurso antiimperialista. La foto que cambió los planes. Pese a los privilegios que Pablo Escobar tenía en Nicaragua, su estadía allí apenas duró tan solo 2 meses. Sus planes se vieron truncados por una fotografía tomada en secreto durante una operación encubierta. Fue, de hecho, la única vez en la que el capo quedó registrado en plena actividad criminal. Entre varias fotos, la principal imagen fue una. Allí se puede ver a Pablo Escobar y a Federico Vaughan, el alto funcionario del Ministerio del Interior sandinista, en el aeropuerto Los Brasiles, cargando una avioneta con cocaína. El capo del cartel de Medellín mira hacia el frente, mientras que Vaughan levanta el brazo. Ninguno de los dos sospechaba que estaban siendo objeto de una operación encubierta. ¿Pero quién los había traicionado? Se trataba de Adler Berryman Seal, más conocido como Barry Seal, un reconocido piloto estadounidense que trabajaba para varias aerolíneas comerciales, mientras en paralelo era agente encubierto de la CIA, informante de la DEA y piloto del cartel de Medellín en la década del 80. Las autoridades norteamericanas montaron una operación donde Barry Seal no solo tuvo la tarea de pilotear el avión, sino también de ocultar una potente cámara fotográfica en el fuselaje de la aeronave. El piloto encubierto lo logró, y de esta manera Estados Unidos pudo comprobar los nexos del régimen sandinista con el cartel de Medellín. De hecho, el trabajo de Seal fue tan importante que muchos años después su historia fue llevada al cine en American Made, con Tom Cruise como protagonista. Si bien la fotografía se hizo pública en 1986, en una transmisión televisiva del presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, lo cierto es que se cree que esa imagen fue el principio del fin de la relación entre Daniel Ortega y Pablo Escobar. La imagen no solo daba cuenta de que el cartel de Medellín operaba en el principal aeropuerto del país, sino que los propios funcionarios de Ortega colaboraban en la carga y descarga de la droga. Un verdadero escándalo. No se sabe con certeza si Escobar llegó a tener conocimiento de la existencia de esta fotografía antes de abandonar Nicaragua. Sin embargo, su partida coincide con el momento en que la operación de Barry Seal lo puso bajo el radar de la DEA en julio de 1984. Quizás el capo intuía que la protección sandinista no sería eterna y que la presión de Estados Unidos podía volverse peligrosa, al igual que le había sucedido en Panamá. Sumado al clima de guerra y caos interno, Escobar decidió abandonar el país, dando por terminados sus planes de convertir a Nicaragua en una base permanente de su imperio criminal. Los destinos de Pablo Escobar y Daniel Ortega. No hay evidencia de que Daniel Ortega y Pablo Escobar mantuvieran su vínculo después de 1984. Todos los indicios apuntan
a que su relación concluyó ese mismo año tras la estancia breve de Escobar en Nicaragua y el escándalo de las fotografías. Los caminos de estos dos hombres se separaron y sus destinos fueron diametralmente distintos. En 1993, 9 años después de su estancia en Nicaragua, Pablo Escobar fue abatido en medio de una operación policial en Medellín. Aunque estuvo años viviendo en la clandestinidad, sus palabras se cumplieron. No estuvo en una celda en Estados Unidos, sino que su vida terminó en una tumba, en su Colombia natal. En cambio, la suerte de Daniel Ortega fue bastante diferente. Tras ganar las elecciones presidenciales de Nicaragua en 1985, se mantuvo en el poder durante los 5 años de mandato. Sin embargo, debido a un amplio descontento social, el Frente Sandinista fue derrotado en las elecciones de 1990 por una amplia alianza política encabezada por Violeta Chamorro. A partir de entonces, Ortega se dedicó a reagrupar a los militantes del Frente Sandinista y dirigió protestas contra lo que denominaba gobiernos neoliberales de Chamorro y sus sucesores, el liberal Arnoldo Alemán y el conservador Enrique Bolaños. Luego de 3 candidaturas fallidas, Ortega logró ganar las elecciones presidenciales de 2007, pero aunque inició esta nueva etapa con una imagen de reconciliación con la oposición y Estados Unidos, lo cierto es que su gobierno pronto comenzó a mostrar síntomas de concentración de poder. En 2009, una polémica resolución de la Corte Suprema, que contradecía ni más ni menos que a la Constitución, habilitó la reelección presidencial continua. Esto permitió que Ortega ganara las elecciones de 2011, 2016 y 2021 en medio de acusaciones de fraude, manipulación electoral y represión contra la oposición. La crisis más grave estalló en abril de 2018, cuando una reforma al sistema de pensiones provocó protestas masivas. La respuesta del gobierno fue una represión brutal. Organizaciones de derechos humanos denunciaron más de 300 muertos, miles de heridos y centenares de presos políticos. Desde entonces, Nicaragua vive bajo un régimen cada vez más autoritario. En 2025, el gobierno de Ortega enfrenta sanciones internacionales, acusaciones de violaciones a los derechos humanos y un creciente aislamiento diplomático, aunque mantiene un núcleo duro de poder gracias al control de las Fuerzas Armadas, la policía y el aparato estatal. Conclusiones. En la década del 60, Daniel Ortega inició su camino político como un joven militante dispuesto a poner fin a la dictadura somocista. Sin embargo, el líder que una vez encarnó ideales de revolución terminó revelando facetas contradictorias. Negoció con el cartel de Medellín, se sostuvo en el poder a través de alianzas pragmáticas y con los años forzó los límites de la Constitución de Nicaragua para perpetuarse en el gobierno. Hoy, su historia deja claro que Ortega es un hombre de múltiples caras, capaz de adaptarse a cualquier escenario con tal de permanecer en el poder. A ustedes gracias por llegar hasta el final del video y conocer estas biografías e historias de alianzas criminales que han marcado las dinámicas sociales de Colombia y el mundo. Si les gusta este tipo de contenido, se pueden suscribir a mi canal y activar la campanita de notificaciones. De esta manera YouTube les avisará cuando suba un nuevo video. También me pueden seguir en mis diferentes redes sociales. Me encuentran en Instagram, Facebook, X y TikTok como @lachilito. Quiero enviarle un saludo muy especial a los suscriptores que me acompañan cada semana en nuestra cita y por supuesto también a los miembros que nos apoyan incondicionalmente. Hoy vamos a saludar a Dr. Oz Special Needs San Pros. Gracias por ser parte de esta hermosa comunidad. A todos los quiero mucho, les deseo una feliz semana y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.